Atención, este episodio contiene relatos explícitos y emocionalmente intensos que pueden ser perturbadores para algunos oyentes. Se recomienda discreción. A 42 años de la guerra entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, les presento un episodio especial para nuestro podcast. En esta ocasión, tuve el honor de entrevistar a un veterano argentino, quien con nosotros comparte su historia y experiencia sobre aquel conflicto. Pónganse cómodos, disfruten del episodio y bienvenidos a Espacio Personal. Bueno, buenas tardes, me llamo Nicolás Francisco Amaya, soy de acá de la ciudad de La Plata, ingresé en la Marina y en el año 82 participé en un buque de la Marina de Guerra en el rescate del crucero General Belgrano, de los sobrevivientes, y muchas misiones más que iremos desarrollando si se da el tiempo y las preguntas. Ok, bueno, primero que nada me gustaría empezar con el hoy. ¿A qué se dedica? Bueno, hoy soy jubilado, trabajé 22 años en una unidad penitenciaria, pero como civil, para una escuela o para Dirección General de Cultura y Educación de acá de la provincia de Buenos Aires. Me jubilé hace 5 meses y bueno, hoy soy abuelo, antes padre, lógico, pero bueno, ocupo mi espacio en cuidar a mis nietas y vivir la vida que me queda o lo mucho que me quede. Claro. Y bueno, en sí yo sé que usted da charlas, ¿no? Suele dar charlas en diferentes colegios o en escuelas, facultades, ¿no? Sí. Sobre Malvinas, sobre el relato Siempre. de Malvinas. Ligado a eso también, usted antes de meterse al ejército, ¿cómo era su vida? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Yo, antes de ingresar a la Marina, hice la primaria, empecé la secundaria y eran momentos difíciles de la Argentina y bueno, cambié de rumbo para lo que era la secundaria, me metí en una escuela de aprendiz de motores acá en La Plata y se dio que mi papá, por circunstancias que yo estaba desviándome del camino normal, me hizo el pedido de que si quería ingresar a la Marina. Bueno, teniendo 17 años ingresé en la Marina en el año 1977. Claro, sí. O sea que usted entra con 17 años. Exacto. Cuando, perdón que te corte, en la Marina se entra con 16 años y 4 meses como mínimo. Claro. Se puede ingresar a la Marina con 16 años y 4 meses. En el caso, perdón, 15 años y 4 meses. En el caso de la guerra de Malvinas, en el crucero General Belgrano, que después lo explayaremos en las distintas respuestas, el más joven de la dotación tenía 16 años y 4 meses. Un marinero que lo llevaron porque necesitaban cubrir dotación, se le llama en tiempo de guerra, se refuerzan ciertos puestos de combate. Claro. 16 años y 4 meses, un salteño. O sea, ¿usted cómo decidió, o sea, todo hacerlo por cuenta propia? No es que salió, porque sé que en ese tiempo estaba el servicio obligatorio, ¿no? Exacto. O sea, siempre salió desde su propia, digamos, usted decidió Mi hacerlo. decisión, sí. Su decisión. Bueno, mi decisión fue porque mi papá me dijo, si te salvás de la conscripción, métete en la Marina. Claro. Si después se da la respuesta, también hay una parte sobre eso. Me dice, metete en la Marina. ¿Qué pasa? Me salvo por número bajo. No voy a la conscripción a los 18 años. Entonces, teniendo 17, me sortean y me salvo. Entonces, ingresé en la Marina. Claro, sí. ¿Y cuando usted entró a la Marina, cómo fue todo? Primero fue por la curiosidad y como a mí me gusta la mecánica naval, o los motores en esa época, me interesó la mecánica naval. Entonces empecé a estudiar y como dice el dicho naval, el marino no nace, se hace. Yo me fui haciendo marino, fui amando la Marina. La vida militar se le dice el desfilar, el usar un uniforme, en pensar en servir a la patria. Años después pasó, en 1982, lo tan ansiado para un militar, defender la patria, y bueno, me tocó a mí. Claro. También. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, usted ingresaba ahí al ejército, tipo a la Marina? ¿Usted se podía ir a volver a su casa? ¿Vivía ahí en el mismo lugar? Claro, la forma de estudio de la Marina, en la escuela de marinería, era entrar el lunes a la mañana y retirarse si venía bien, con las notas. Por eso yo alzo esa bandera del mérito, porque aquel que se esforzaba tenía el beneficio de poder irse. El que no se esforzaba tenía que quedar
el sábado y domingo a limpiar la escuela donde estábamos nosotros de Marina. Claro. Una forma de decir como un castigo. Sí. Pero no era un castigo, era enseñar a que el que se esmera, llega. Claro. El que se esfuerza, llega. Y bueno, eso es lo que gracias a Dios yo aprendí de la Marina. Nos entrábamos el lunes a la mañana a las 6 de la mañana y salíamos el viernes a las 2 de la tarde. Hasta el lunes a las 6 de la mañana. Claro. A menos que cometas alguna falta, que era que quedabas sancionado y perdías el sábado. Te ibas a tu casa el domingo. Bueno, pero de Capital para acá yo tenía unas horas y estaba en mi casa. Claro. Estaba cerca. ¿Y qué era lo que, por ejemplo, se sancionaba, por así decirlo? Y se sancionaba si uno iba a formación con los zapatos más lustrados, aquel que tenía el pelo cortado, que el encargado creía que tenía el pelo largo, lo podía sancionar. Era muy estricto, muy estricto. Pero gracias a eso, a la persona se la educaba, se la enderezaba. Por ahí hubo excesos de trato, pero no. Yo creo que en general la Marina siempre actuó muy bien. En el caso de la Marina, yo hablo de la Marina. Sí, claro. Y la Marina, dicen, no sé, ¿es menos duro que otros lados? No. Que por ejemplo, la aérea, la Fuerza Aérea, la terrestre. Sí, si vamos a lo que es el régimen militar, son todos iguales. Quizás la Marina es más dura, sí, a nivel cuando uno le toca embarcar, como me tocó a mí. Cuando vos vas a un barco, ahí cambia la Marina de tierra a lo que es la verdadera Marina en el mar. Claro. En el caso de nosotros en tierra, estando en tierra, lo duro era que estudiabas 6 horas y tenías 2 horas de estudio libre, que se decía, pero tenías que estudiar. Después tenías el orden cerrado, que era cuando te enseñaban a hacer el desfile o hablar con tu superior. Te quedaba del día para comer, bañarte, que decían, en el baño te decían, como hoy lo digo con una sonrisa, el cabo se paraba en la puerta y nosotros, todos los aspirantes a marinos, nos hacían entrar en las duchas y tocaba 3 pitadas, vos te tenías que bañar, secar, limpiar los dientes y el que tenía barba afeitarse. Era así, y salíamos enjabonados, nos secábamos, nos cambiamos y teníamos que seguir el ritmo de vida. Claro. Pero eso te enseñaba a ser una forma de decir, una persona rápida en todo, a sacar de la cabeza enseguida ante una emergencia. Y las emergencias en la guerra salvaron vidas. Lo que aprendimos en la paz, en el tiempo de paz en la escuela, cuando hundieron al crucero General Belgrano, que eso va a ser más adelante la charla, salvó muchas vidas de eso. Claro. Que en su momento nos dolía a nosotros. ¿Por qué nos tienen así? Porque cuando iba a pasar algo, pasó como pasó en la Guerra de Malvinas, que sucedió, esa forma de vida salvó vidas. Claro, sí, es como que te vas Es preparando. increíble, te vas preparando. Exacto. Es duro, sí que es duro. Es duro, claro, sí. Y bueno, y durante ese tiempo, antes de llegar a la guerra, ¿no? ¿Qué hizo operaciones? Sí, bueno, en el caso mío, en el año 77, en diciembre necesitaban, a fin de año, yo tenía, lo vuelvo a decir, tenía 2 años de estudio de escuela de taller acá en La Plata, la escuela de Dardo Rocha, para los que son platenses, en 760. Estudié 2 años y era adelantado a los jóvenes que entraron conmigo. Porque muchos eligieron la especialidad máquinas y a vos te hacían un test, ¿cómo se dice?, de calificación. Sí. Entonces tenías que llenar 60 preguntas. Según que respondías, te podían mandar. Si vos pedías máquinas o pedías electricidad, que eran todas especificaciones de trabajo en los barcos. Por lo que vos respondías, tenías la certeza de poder entrar en máquina, en electricidad. Si rendías menos de 30 preguntas, entrabas de cocinero, las especialidades más bajas. Con Claro. todo respeto del cocinero, lo digo, Sí. porque ocupa un lugar importante en el barco. Pero bueno, mi capacidad dio para maquinista y fui maquinista. En el caso que se da, que en el fin de año del 77, ya se venía armando lo que iba a ser el conflicto con Chile en el 78. Entonces nos mandaron a los maquinistas adelantados, digamos, que teníamos un poquito más de capacidad de conocimiento, a cumplir funciones en barcos de guerra ya, Sí. a la Marina Real. Entonces en el año 78 yo fui a la Marina Real, se dice, a Puerto Belgrano. Claro. Y nos tocó el conflicto con Chile a fin del año 78. Eso fue una de las cosas que me tocó, ya iniciado como marino de barco. Claro. Pero, perdón, tal vez por Sí. ignorancia, ¿no? Pero no hubo combate No. con Chile, ¿no? No, nosotros éramos escolta, como lo fue en Guerra de Malvinas el destructor Comodoro Pi,
Un barco de la Segunda Guerra Mundial, comprado a Norteamérica en el 75, creo, o en el 55, esa fecha Por ahí. no la tengo, sí, bueno. Pero estuvo en la Guerra de Malvinas también. Y fuimos escoltas en el 78 y después fue escolta en el 82 del portaaviones 25 de Mayo. Claro. Era un barco que tenía un sonar para detectar submarinos, buena defensa antiaérea, pero obsoleto a la altura de la guerra del 82. Claro. Porque ya las naves inglesas eran mucho más modernas. Pero bueno, estuvo el PI en la Guerra de Malvinas también. Y bueno, no hubo conflicto porque vino el enviado del Papa, que frenó todo lo que iba a ser. Ya era la posible guerra, porque nosotros entramos en zona de combate, con los barcos, todo. Y se paró, se frenó el 22, creo 22, 23 de diciembre del 78, se frenó que no se inicie el conflicto con Chile. Claro. Estuvimos ahí. Ahí, claro, sí. Yo sé que había leído que luego de que. O sea, sé que cuando la Junta Militar hizo todo el sistema para recuperar. ¿No? Sí. Tenían planificado lograr que Reino Unido, ¿no? Sí. Prácticamente se vaya, ¿no? Y que Imposible, luego. pero bueno. Claro. Si ganaban, querían hacer una guerra con Chile. Claro. Por el canal de Beagle. Claro, el conflicto del 78 fue por el canal de Beagle. Lennon, Picton y Nueva, que eran las tres islas que se terminó quedando Chile, por la buena voluntad argentina, para no conflicto, para no sé qué, se quedaron con otro pedazo nuestro, porque Chile lo que tiene es eso, que viene ganando en años las tierras, pero no nos vamos a meter en geopolítica, pero claro, bueno, es un tema que a nosotros en su momento nos compenetró casi en una guerra, nos metió casi en una guerra, ese conflicto de tres islas. Sí. Que vos decís, es nada, no, es parte nuestro, pero bueno, estuvimos ahí de una guerra con Chile, sí. Claro, sí. Y bueno, ahora ya más llegando tal vez a la guerra. ¿Usted dónde estaba cuando se inició la guerra? Cuando se recuperó Malvinas. No, antes de que inicie. Antes de que inicie, claro. Sí. Bueno, cuando estábamos nosotros, zarpamos de Puerto Belgrano con el aviso Burruchaga, el barco en el cual yo estuve en la guerra. Zarpamos creo que el 16 de enero del 82 y fuimos al sur. Ese barco, un barco de 62 metros de largo, media cuadra, imagínense ustedes las dimensiones. 80 tripulantes de dotación, una casita chica, digamos. Era ese barco al lado de la Marina de Guerra Grande. Éramos uno de los barcos más chicos. Nos fuimos al sur porque hacíamos balizamiento, recorríamos el canal de Beagle por algún velero, hacíamos cambio de guardia en distintos puntos cuando se hacía la campaña antártica. Era un barco que se movía en esa zona, sur. Claro. Estando en la zona, el 2 de abril nos enteramos que recuperamos Malvinas. Pero ya veníamos haciendo distintos zafarranchos. Zafarrancho se le llama a la práctica de abandono. En esta casa hay que saber si se incendia la cocina por dónde salir, o en una escuela, por dónde tenés que escapar. Entonces hacíamos los escapes, sonaba una alarma antiaérea, entonces teníamos que ir todos abajo, porque atacan arriba los aviones. Claro. Si sonaba antisubmarina, teníamos que movernos para arriba y solo quedaba la guardia abajo. En el caso mío como maquinista, yo estaba a 3 metros bajo nivel del mar en el buque. Cuando me tocó antisubmarino, estando en máquina, decía, bueno, acá el torpedo entra por aquí o por allá. Bueno, claro. No sucedía, por eran prácticas. Todo eso era tedioso como en la escuela, cuando nos enseñaron ciertas cosas. Decíamos, ¿para qué hacemos tantas prácticas? Cuando unieron al crucero General Belgrano, esas prácticas salvaron vidas también. Así que nos tocó, navegando en el sur, la noticia de que recuperamos Malvinas. Una alegría inmensa y bueno, después las demás sensaciones. Claro, sí. Y, por ejemplo, ¿ahí usted tenía contactos con sus padres en ese momento? Bueno, tuvimos la oportunidad de mandar cartas que no las mandábamos nosotros. Venía un helicóptero, según en el lugar que estaba fondeado el barco. Fondeado sería como que estaba estacionado en algún lugar en el mar. Venía el helicóptero, se llevaba en un chinguillo, que es una red, todas las cartas, todo lo que se tenía que mandar a tierra, y de ahí mandaban a las casas. Y después venía ese mismo helicóptero a los 2 días, 10 días, 15 días, con un bolsón donde traía las cartas nuestras. Bueno, ahí fue cuando mi papá se arrepintió de haberme mandado a la Marina y quería venirme a buscar. Le digo, no, en otra carta le mandé no, porque si yo me voy de este momento de la Argentina, ¿con qué cara miro a mis hijos el día de mañana? Claro. De haber abandonado, no. Entonces le mandé que por favor no haga ningún esfuerzo en ir porque no me podía sacar tampoco. Yo estaba en medio del mar, en el barco,
pudimos mandar esa carta y sé que la recibió porque con el tiempo después lo charlamos y me lo dijo. Que recibió esa carta donde le dije que no venga a buscarme. No podía, tampoco me iba a ir. Claro, sí, sí, porque yo sé que hay muchos, digamos, combatientes que cuentan que justo estaban tal vez en la casa y le llegó... Le llamaron la carta de... Claro. No, yo estaba en el barco ya. Claro, justo usted ya Yo estaba... estaba en el barco enganchado en la marina. No es Claro. que estaba en la conscripción que me fui a mi casa, no, no. A ellos lo llamaron y la mayoría dijo sí. Sí. Hubo gente que no fue, por eso es contar por ahí esas pequeñas cositas. Hay gente que se anotó sin que lo llamen. Ex soldados, conscriptos que habían terminado su tiempo de conscripción y se anotaron, y conozco un montón. Y hoy están apenados porque no pudieron defender la patria. Claro. Son cosas, pequeñas cosas que por ahí no se cuentan, pero bueno, Sí, en este sí. momento tuve el placer de poder contarlo. ¿Usted cómo le avisan que usted tiene que ir a recuperar Malvinas? Bueno, a recuperar ya, en el momento, ya estaban recuperadas. Cuando nosotros nos enteramos en el barco, que era, no como hoy existen los celulares, lo satelital, hoy es común. En ese entonces era una radio, una máquina teletipo se le llamaba, que sale un papel así ancho como sería una hoja de cuaderno, y va saliendo y con todo en morse o en código, que la lee un comunicante, que es hoy un radiooperador acá. Sí. Entonces él cortaba la hoja, se la llevaba al comandante, el comandante leía, o se lo transmitía el comunicante creo que el comandante debe saber leer en morse y todas esas cosas, pero bueno, y ahí nos enteramos. Entonces por megáfono o el parlante general del barco, estábamos en estado de silencio. Nosotros pues no entendíamos por qué teníamos que estar en silencio, era por eso, porque se estaba actuando en Malvinas recuperando esa noche, madrugada. Y a las 8 de la mañana, por el alto parlante del barco, que se comunica en todos los sectores, señores, hemos recuperado Malvinas, volvieron nuestras islas a casa, bla, bla, bueno, una algarabía, una alegría total. Nos enteramos de que fueron recuperadas. Y de ahí en más, vienen las órdenes que nos bajan a nosotros, pero nosotros somos la parte baja del vaso, allá en el fondo estamos los del grado que yo tenía en ese entonces. Nos enteramos por el boca a boca, de alguien que estaba arriba le dijo al del medio, y el del medio, che, tenemos que estar entre las islas de los Estados y Malvinas. Claro. Ahí, llevando balas, vamos a tener que hacer esto, aquello, el otro. Somos un remolcador de alta mar de la Segunda Guerra Mundial, también norteamericano, comprado por Argentina, el barco que yo estuve. Y tenemos que estar atentos si se eyecta un piloto, si hunden un barco y tenemos que ir al rescate o a remolcarlo. Y tenemos que andar en la zona de guerra, se le llama. Claro. Todavía no estaba delimitado. Inglaterra no había hecho las 200 millas, el que entra lo hundimos y el que pasa por arriba lo bajamos. Bueno, pero teníamos que estar. Bueno, y ese fue nuestro trabajo, de llevar bala, comida, combustible, hasta que se cortó. No puedes entrar más. Claro, Y ahí nos quedamos fuera de la zona. ¿Y cómo se divide la zona de combate? ¿Cómo se genera? Se genera el 2 de mayo, cuando uno era al crucero. Claro. Es decir, ya habían delimitado la zona, dicen 200 millas. Del punto centro de Malvinas, que no hay un punto centro, porque no sabemos dónde está el mojón de Malvinas, en el centro de Malvinas. Claro. Pero ellos dicen 200 millas para allá, toda la redonda. El que entra en esa zona puede ser hundido o pasa por aéreo, puede ser volteado. Bueno, bárbaro. Entonces llegábamos hasta cierto lugar, le damos a algún barco chiquito, que eran buques pesqueros, cosas que ellos entraban a Malvinas. Hasta después hundieron, ya cuando se desató la guerra, hundieron al Chewin, que era un barco pesquero, y otros barcos más que el Monsumen, bueno, un montón de nombres de pequeños barcos que no están nombrados muchas veces en la historia de Malvinas. Claro. Es una lástima porque murieron civiles, ¿sí? Murieron civiles y personas que le dijeron, pero miren que tienen que ir a hacer de escuchas de radiooperadores para pasar la noticia a nuestros barcos, claro, o a tierra en Malvinas. ¿Quién va? Nadie bajo el brazo. No, son cosas se me pone la piel de gallina de pensar, un civil, nosotros que yo lo había elegido, yo me tengo que quedar. Pero los civiles dijeron, vamos con nuestro barco a hacer ayuda argentina. Claro. Bueno, entonces toda esa cosa en esa zona era eso. Entraban algunos barcos y nosotros, barcos de guerra que no teníamos defensa porque éramos un barco hospital, un barco multipropósito para que nos llamaran, estábamos. Y la misión más grande fue el rescate de los sobrevivientes del crucero. Claro. Eso lo charlaremos después.
Pero bueno, no entrábamos nosotros, hasta que nos dieron la orden de entrar, porque hundieron el crucero, si no, no entrábamos. Entrábamos y salíamos en ese estás. Claro, sí. Y no hay una cuerda que dice hasta acá. Claro. Es imaginario. Sí. El submarino también podía salir 10 millas más para el lado de Argentina y voltearnos fuera de, como pasó con el crucero. Claro, sí. ¿Cómo se dividían, por ejemplo, la jerarquía dentro de la Marina? Bueno, dentro de la Marina está, me hace el primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Y el quinto grado es el comandante allá arriba. El primer grado éramos los de jerarquía más baja. Sí. Y los de jerarquía más baja estábamos los de cabos. Yo fui un cabo de Marina, y estaba el soldado. El conscripto no tiene grado, es conscripto. Claro. Es el más... Pero él era yo y yo era él. En la Marina tenemos eso, una diferencia por ahí, con todo respeto, y admiro, y es un honor estar al lado de un personal de ejército. Pero el ejército ya es mucho más verticalista que en Marina. El soldado es nosotros en el barco, como lo dije hoy, o lo digo tantas veces, en el barco se hunde ese soldado, el conscripto, con el cabito yo y con el que sigue y con el comandante. Claro. Somos todos uno. Yo te salvo a vos me salvas a mí, codo a codo. La hermandad que hay es muy diferente con las otras fuerzas. Claro, sí. Lo digo sanamente, para que se entienda. Yo hoy me abrazo con conscriptos que estuvieron en el barco en esa época de guerra, y yo tenía una jerarquía mínima más que ellos, y hoy somos iguales, fuimos siempre iguales, seres humanos en un buque defendiendo la patria. Los grados existen, se respeta, porque el respeto está, pero no tiene que quitarte el sueño. Claro. Somos todos seres humanos. Y en esa éramos todos seres humanos peleando peleando por Argentina, por usar una palabra. Sí. ¿Y cuánto tiempo te lleva llegar a ser comandante? Bueno, en el caso ya tenés que ser oficial, ya tenés que entrar en la escuela naval militar y ser oficial. Yo era suboficial, se le dice. Claro. Somos el grupo que es el alma del barco. El oficial es el que comanda, el que manda y el que baja la orden. El que recibe la orden del comando general y bla, bla, bla. Pero los que estábamos del medio para abajo eran los que manteníamos las máquinas, los que trabajamos 18 horas o 36, como me tocó a mí, que se quemó un generador en plena guerra de Malvinas, y estuve trabajando con otro cabo compañero mío y con un soldado, con un conscripto, un salteño, claro, un hermano, lo que laburamos, perdón la palabra, o lo que trabajamos, en navegación con un barco tan chiquito que se movía y vos atado, agarrado a los fierros, cambiando pistones, engrasado, y el jefe nuestro nos traía café para que no nos dé sueño, el motor había que hacerlo andar y lo hicimos andar en plena navegación en guerra. Esas son cosas que no se cuentan, lo que se trabaja, lo que se hizo, el esfuerzo. Claro. Bueno, yo soy parte de ese esfuerzo y lo llevo con orgullo, lo cuento, porque tengo fotos, que lo dice, Sí. y lo dicen los compañeros, entonces no es que tengo que mostrar eso pero es la alegría mía que me queda de que trabajamos hasta en plena guerra y el motor anduvo y terminó la guerra y siguió andando ese motor. Con lo poco que se tenía a bordo, ¿qué enseñó a nosotros eso? La Marina. A sacar eso rápido, hay que hacerlo. No sé, atamos con alambre, viste que el argentino lo atamos con alambre. Bueno, ahí estamos en el medio del mar, y en el medio del mar uno tirás el ancla y te vas hasta la esquina a comprar la ferretería. Tenés que buscar en lo que tenés. Y esa es la inventiva que yo digo, gracias a Dios, aprendí en la Marina. Estoy muy agradecido porque eso me enseñó en la vida después, posguerra. Sí, claro. Esa enseñanza de sacar de acá adentro o de la galera, enseñó, o me dio de comer, yo digo, más allá de enseñar, me dio de comer después de la guerra. Como para que entiendan, era un barco de 62 metros y 40 metros del barco, en un momento estuvo lleno de balas de antiaéreas. No podíamos fumar, no se podía usar nada que pueda generar chispa. En el caso nuestro andábamos con las herramientas en el bolsillo, maquinista, y por ahí vos bajabas por la escalera y ¡ting! Se te caía una y podía levantar una chispa, y una chispa podía haber sido, ¿entendés? Claro. Bueno, nuestro lugar de estadía para salir a la orden que nos mandaran a hacer esto, aquello, lo otro, era en Isla de los Estados, la punta de Ushuaia, en Puerto Parry. Es un lugar paradisíaco, pero bueno, en la guerra no era un paraíso. Pero es un lugar montañoso que vos te metés dentro de esa montaña, hay un claro de agua que es inmenso o profundo, y ahí se metía este barquito chiquito. Claro. Y ahí había cosas que nosotros cargábamos y llevábamos a los barcos que pedían entrar para Malvinas o llevar balas, combustible. Sí. Hacíamos ese recorrido. Ese
eso fue lo que en la parte que me tocó estar a mí, porque ya no nos dejaban entrar cuando pasó lo de las 200 millas, no pudimos entrar más. Entonces nos teníamos que quedar ahí, o navegando en zona, en el medio de las tormentas que hay, porque es uno de los mares más bravos del mundo, esa zona, para colmo. Claro. Así que bueno, Sí. a partir de ahí era esperar a una orden, ¿qué hacemos? Claro. Sí, justo eso le iba a preguntar. Ustedes no estaban dentro de la zona de combate. No. Estaban fuera. Estábamos fuera. Los barcos que entraron fueron en Santísima Trinidad, en el desembarco de los buzos tácticos y los comandos anfibios, que ahí donde baja Giachino, que fue el primer muerto argentino, oficial de la Marina, infante. Y después el Punta Médanos, que es un buque de desembarco, que es el que baja así, bajan los anfibios, vendrían a ser los móviles anfibios, Sí. con los soldados arriba, bueno, todo eso. Y después los barquitos, con todo respeto lo digo, los pequeños barcos, que trabajaban ahí adentro, en el estrecho San Carlos, haciendo interferencias, llevando esto, aquello, hasta que los ingleses cerraron todo. Claro. Ellos quedaron ahí adentro. Sí, y sí, ellos sí. fueron tomados prisioneros esos barcos, y trofeo de guerra se le llama. Sí. En Santísima Trinidad nos salió, desembarcó, recuperamos Malvinas, y Santísima Trinidad se trajo los buzos tácticos para el continente nuestro. Malvinas es continente nuestro, pero bueno, para el lado de Puerto Belgrano. Claro. ¿Y cómo era un día en el barco? Un día en el barco era, en el caso mío, hacíamos guardia de máquinas, 6 horas de guardia y 6 horas de descanso. 6 horas de guardia, 6 horas de descanso, cumplía el día. Sí. 12, 24. Eran 12 horas de guardia y 12 de descanso. Las 12 de descanso que se decía no es descanso, ¿por qué? Porque tenés que estar haciendo mantenimiento de motores. Yo largaba la guardia, dejaba la guardia, que tenés que estar atento. Sonidos, relojes, temperatura, midiendo aceite, constantemente. Se para un motor, es el corazón del barco. Entonces no podés relajarte. Estar tensionado porque estás zona de guerra. Tensionado porque no se te rompe un motor y tensionado, ¿me entendés? Era una carga mucho a los 20 años, 19, 20 años, era mucho. Me fui adaptando con los años porque llegué teniendo 21 años en la guerra. En el 82 ya tenía 21 años. Pero bueno, todos esos años anteriores me fueron haciendo a esa tensión de prepararse para esto, prepararse para aquello. Pero no pasa nada y te relajás. Claro. En la guerra no te puedes relajar. Sí. ¿Qué pasó con ese motor? Que se fundió y tuvimos que hacer 8 pistones, que el motor medía, calculo, 12 metros de largo. Las culatas, que sería la tapa del motor, eran 70 por 70, 8 tornillos, había que levantarla con aparejo a mano. Hoy los barcos apretan un botón y sobre todo electrónicamente, está todo bien. Claro. En ese entonces era pulso. Si vos te fijás, mi físico hoy a los 64, cuando tenía 20 años, pero 21, era muy finito yo. Y teníamos que laburar, yo digo laburar, pero la sacamos, no sé dónde sacamos la fuerza, pero lo hicimos. Eso era la vida. Después ibas, te bañabas como podías, porque no había baño todos los días, no había lavadero todos los días, porque el agua se tenía que mantener y conservar lo más que podíamos, gastar lo menos posible y todo eso, porque no entramos a puerto a cargar ni agua ni comestible. Claro. Entonces, las primeras 2 semanas de la guerra, sería 2 de abril a la mitad de abril, comíamos medio pan cada uno. Al otro, a principio de mayo, ya comíamos un cuarto pan y terminamos comiendo una rodajita, una vez por día. Una vez por día. Claro. Era el único que Nosotros estábamos adentro de un barco medianamente calentito, el que estaba en tierra por ahí no comía ni medio, pero eso ya es otro tema porque es tierra. Yo puedo contar, pero bueno, me corresponde contar lo de la parte marina. De tener carne para... Total, no iba a pasar más de 20, 30 días el tema Malvinas, duró 74. Entonces, los 20 días eso de comida se tuvieron que hacer 60, 70. De última, en algún lugar que fondeábamos, que era estacionar el barco, nosotros teníamos algún anzuelo con algún hilo y tratamos de pescar un pescado que el cocinero decía, esto se puede comer, porque conocía, porque hay cartillas de supervivencia que te dicen el pescado de la zona, qué pescado puedes comer y qué no. Claro. Era lo bueno que había en el barco. Esas cartillas entonces había unos, no sé cómo se llaman, que pescábamos, que era fácil, y comíamos pescado hervido, pescado con una papa, pescado con... Y comimos, nos mantuvimos. Lo bueno nuestro era que estábamos en sector de calor, máquina. Claro. Muchos venían a la máquina porque el barco, para no consumir combustible, no prendía las calderas de calor. Y sí. Era un barco chiquito, pero vos hacías, achicabas todos los gastos, Claro. pero nada que ver con tierra, eso es incomparable. En tierra sufrieron mucho más. Claro, Pero bueno, es una guerra. Sí, Es sí. una guerra. Sí.
Y ahí en el momento en que estás en el barco te das cuenta cuando es de día, cuando es de noche, o perdés mucho la noción de la hora. Perdés la noción porque en esa zona oscurece a las 5 de la tarde, amanece a las 10, 11 de la mañana y por ahí vos te levantás y son las 10 de la noche o las 10 de la mañana, no sabés por qué. Claro. Yo estuve en un lugar del sur que eran las 10 de la noche y salí de la guardia, se dice, porque la guardia de máquina está a 6 metros abajo, más allá que el nivel del agua esté a 3 metros. Después tenés otra cubierta más para subir a la cubierta principal, Sí. que ya vos ves el agua de ahí abajo, no hay problema, pero vos tenés que, para subir, tenés que ir allá arriba al comedor y qué sé yo. Y un día salgo de la guardia, pero fuera de broma, las 10 de la noche, pero no salí de la guardia a fumar un cigarro. En la máquina fumábamos igual escondido, pero en la máquina había combustible, todo, éramos Sí. Claro. como los que tiran basura que no tienen que tirar en ciertos lugares, bueno, éramos cabeza dura. Entonces me salgo porque voy a fumar. Y salgo a las 10, eran 10 y cuarto de la noche, de día. Y miraba el reloj y el reloj en ese entonces no tiene AM ni PM como tienen ahora. Sí. El reloj de aguja común, que lo tengo guardado, otra de mis cosas antiguas. 10 y cuarto, che. Yo tomé la guardia, creo que era de noche, no, era de noche. Y anochecía a las 11:30, 12 de la noche. En el sur, ya no sé, para el lado de Antártida, digo. Sí. No sé cómo es los cambios, cómo rota la Tierra, pero eran las 10 y pico de la noche y era de día todavía. Claro. ¿Entendés? Y eso sí me descolocó. Fue algo que lo viví hoy, digo, me tocó vivir eso, que no sé si todos lo vivieron a las 11 de la noche que de día. Sí. En nuestra patria, acá en la zona argentina. Claro. Son cosas que sí me quedaron dentro de lo que fue, antes de la guerra eso fue. Pero bueno. Normalmente, en la época de la guerra, en la zona que estábamos nosotros, anochecía a las 5 de la tarde, sí. Claro, sí. Y 4:30 también, que fue cuando empezamos el rescate el 4 de mayo. Pero bueno, eso va después. Sí, ya vamos a ir llegando a eso. Las tareas que hacía durante la guerra, ¿cuáles eran? ¿Llevar municiones? Claro, ¿no? comestibles, agua cuando se podía cargar, se cargaba. En ese lugar era montañoso y venía un chorrillo, un desagüe de allá arriba. Entonces, volvemos a la idea, ¿no?, argentina, la prontitud de cómo vamos a sacar agua. Estamos sobre un mar salado. Eso era agua dulce, la probamos y era agua dulce perfecta. El enfermero, con sus poca técnica de potabilización, dijo, no, esto hay que filtrarlo muy bien nada más y después pasar por el filtro de los... Nosotros teníamos destiladores en el barco, un aparatito que entraba el agua salada, trabajaba y largaba 2 litros en una hora de agua. Vos decís, no, 2 litros, cuando no tenés agua, 2 litros es una fortuna. Claro. Hacía 20 litros por día, que era para consumo diario, no para bañarse porque no alcanzaba para nadie. Entonces, cuando hicieron eso, los tanques que teníamos nosotros de agua iban mermando los niveles. Entonces, un maquinista de más grado que yo dice, podemos juntar todas las mangueras que tenemos, irnos hasta allá arriba donde cae el agua, hacemos con un tambor un embudo, el embudo a otro embudo más chico, y en el pico le enganchamos la manguera y la traemos, y así llenábamos los tanques. Claro. Toda la noche, agua. Lógico, la hervíamos para tomarla, pero era para bañarse y para el consumo de los motores, bla, bla, bla. Claro. Fíjate en qué nivel estábamos en la guerra nosotros. Sí. Está casi sin comida, casi sin agua, casi. Pero Sí, te das maña por todos lados. Totalmente. Sí. Lo que no se tenía legal se hacía de inventiva. Pero bueno, nos faltó mucho en la guerra, sí. Claro. Ese tema es otro tema, pero bueno. Hicimos, con todo lo poco que teníamos, hicimos un montón. Que eso es lo que hay que darle valor. Claro. Porque perder una guerra, teniendo todo el armamento, toda la comida, todo, es una cosa. Perder la guerra en la forma que se perdió Argentina, es para alzar eso, se perdió con casi nada. Hicimos un montón. Entonces, tiene un valor extra. Porque fue por esfuerzo, por coraje, por hombría, por inventiva. Claro. La mayoría de las cosas. Sí. El barco ese tenía defensa, ¿no? Tenía... Sí, el cañón que teníamos era un cañón Boford de 40 milímetros y una bala. Pero creo que la última vez que había tiró en la Segunda Guerra Mundial allá en Haití, o no sé en qué zona anduvo ese barco que hacía lo que estábamos haciendo en Malvinas nosotros, lo hacían ellos. Claro. Y no sé qué avión los atacó y le tiraron, pero es la historia que yo sé de ex tripulantes que uno se mete, hoy ya muchos no quedan, la mayoría no quedan, de los viejos navales que estuvieron en ese barco. Claro. Había un foro, una página que nosotros cruzábamos en otra época, ahora ya no lo hago más. Claro. No encuentro casi nadie, no. Están los hijos de... Sí.
Claro. Como mi hija cuente algo el día de mañana mío, que sabe porque lee, hoy ella me pasó en PDF, pues lo que yo te En pasé, Word, en sí. Word, eso, bueno, pasámelo porque no sé ni cómo pasarlo, si no te lo traía en papel. Claro. Pero ganamos 2 minutos antes, ¿viste? Bueno. Exacto, sí. Y bueno, llegando ya casi al hundimiento del crucero, ¿no? ¿Cómo fue el hundimiento? O sea, ¿usted se vio desde lejos? No. En el caso nuestro, como para que vos te imagines, nosotros estábamos en la punta de la isla de los Estados, Puerto Parry, fondeado se le llama. 2 días antes habíamos estado con el crucero. Es como que el crucero medía 186 metros, para que tengan una idea, y el barco que estábamos nosotros mide, porque todavía está a flote, gracias a Dios, no usando, pero está a flote, es 62 metros. Nos pasaron cartas, le pasamos cartas que tenían que mandar, porque el crucero entraba a Ushuaia, cargaba combustible y un remanente de munición que estaba fallada, y de ahí se iba a lo que iba a ser el ataque a la flota inglesa. 1 de mayo, 31, 1 de mayo. El 1 de mayo se anula el ataque a la flota y tiene que regresar para el lado del continente el crucero. Sale de la zona de combate y sale de la zona de combate y ahí es atacado por el Conqueror, un submarino inglés, que le efectúa 3 disparos, dos pegan en el casco, y en el primer torpedo, por eso yo digo, muchas veces en la vida, un segundo es importantísimo, perder un segundo en la vida, 2. ¿Por qué le digo esto a todos y en todos lados que puedo dar una charla lo digo? En el crucero Belgrano, cuando entró el primer torpedo, que fue en popa, en la zona de máquinas, había 52 maquinistas, como yo en mi caso en el barquito, o en el barco, 52 maquinistas entregando la guardia a otros 52. Yo te estaba diciendo a vos, Joaquín, el motor o el parlante o el micrófono funciona así, y el otro le estaba diciendo de la bomba, y el otro, eran 52 que se pasan la guardia. Claro. 52 se quedan y los otros 52 que estuvieron se iban a descansar, a comer. En ese momento entra el torpedo y ya mató a 104 personas. En 2 segundos, que es los que saben de explosivos y de acción de explosivos o de torpedo, dice que una vez que el torpedo entra, pega, y son 2 segundos que hace lo que se pueden imaginar ustedes, no queda nada. Bueno, entonces, perder muchas veces la vida, el tiempo, un segundo en la vida es muchísimo. Claro. Y en un segundo uno puede hacer una macana. Sí. Entonces traten de pensar 2 segundos antes de cometer esa falta. Sí. Que aprendamos de eso, que en un segundo se puede hacer una macana. Bueno, ahí murieron más de 100 personas. Y nosotros estábamos en la isla de los Estados y nos enteramos por ese aparatito, la teletipo, que habían atacado el crucero General Belgrano. Nosotros no lo supimos hasta el otro día. Yo, en mi caso. Yo voy a la guardia, ni me bañé y me acostaba vestido, porque ya nos acostábamos vestidos con una bolsa con 2 camisetas, 2 pares de media, un calzoncillo, el documento que teníamos en una bolsita nylon, por si nos hundían a nosotros, porque ya se sabía que los submarinos estaban. Claro. Ya inteligencia sabía, y por lo que iba a ser el crucero, ya sabían que ellos sabían que iban a atacar, por alguien que pasó el dato de la zona nuestra acá en Argentina. Sí. Entonces nos ordenan cubrir puestos de combate, y ahí es donde vos tenés que dormir con los zapatos puestos, con la ropa, por más que yo tenía ropa engrasada, dormir todo vestido, y con esa bolsa seca que se le llama, con ropa por si vos te tenés que tirar al mar y llegás a la balsa, te sacás la ropa mojada y te pones la ropa seca. Claro. Entonces, al otro día de la mañana yo me despierto, porque dormíamos con un ojo abierto. Ya ahí era la alegría de recuperar Malvinas, de la euforia de recuperar Malvinas, al hundimiento del crucero, y nos dimos cuenta que la guerra no es risa ni euforia. Sí, euforia porque recuperamos Malvinas. Y ahí entra la parte que yo siempre digo, no me avergüenza decir que sentí miedo. Miedo es una cosa, pánico es otra. El pánico te deja duro. El miedo, ¿qué te hace? Te abre la mente, el hecho de la supervivencia abre otros caminos y vos actuás diferente. Y en eso actuamos todos. La mayoría teníamos el mismo pensamiento. El miedo estaba, pero no nos podemos dejar de doblegar. ¿Por qué? Porque cuando nos enteramos que hundieron al crucero y que el crucero se hundió, que yo me enteré a las 8 de la mañana del día 3, pues fundido el día 2,
a las 16, a las 4 y 2 minutos de la tarde. 16, 2 minutos. Y la guardia que se cambiaba era a las 4 de la tarde, así que entre esos 2 minutos estaban charlando todos estos maquinistas. Claro. Que si hubiese sido a las 5, moría gente. Exacto, sí. Pero bueno, pues ya está, ya pasó, no podemos volver atrás. Entonces nos enteramos, yo a las 8 de la mañana cuando me levanto a tomar un café para irme a la guardia, un día en el crucero Belgrano tenemos que preparar las maniobras, se le llama, preparar el remolque, que era un malacate inmenso que tenía el barquito este atrás, con el gancho, ¿no? Bueno, preparando, vamos a poner los motores todos a la vez, se ponen en línea todos los generadores para la potencia de ese aparato que tiene que tirar un barco de 2 cuadras, toneladas de fierro de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Listo, preparamos, practicamos, largamos, volvimos y salimos para la zona del hundimiento. Cuando llegamos a la zona del hundimiento eran las 6 de la tarde, ya de noche. Los reflectores del barco por todos lados. Todas las luces encendidas para que nos viesen si estaba el submarino, que estábamos de rescate o de maniobra, no en sigilosa para tratar de hundir un barco, porque claro. Si no te tiran. Sí. Generalmente en la guerra, barcos que hunden, sobrevivientes en balsas, el barco que entraba en la guerra, pasó siempre así, el barco que entraba a rescatar, el submarino hundía este. Ya eran 2 tripulaciones en balsas. Entraba un tercer barco, entonces dejaron al barco hundido con la tripulación y la dejan a la buena de Dios. Uh-huh. Nuestro comandante en el caso ese dijo, vamos a entrar por más que los submarinos estén. Vos te podés imaginar que sabés que el submarino está abajo, que vos tenés que entrar a la zona a rescatar y te pueden hundir porque la ley es esa. Claro. No sé si nos iluminó el Supremo o si no quisieron gastar un torpedo y no nos hundieron a nosotros. Después entraron 2 barcos más, el destructor Piedrabuena y el destructor Bullard, que eran los escoltas del crucero en el momento que lo hunden. Entonces, cuando lo hunden al crucero, que explota, los 2 barcos de escolta tienen que salir en zigzag. Se dice de evasión, navegación de evasión, porque el submarino les puede tirar a ellos también, que casualmente al Bouchard le pega un tercer torpedo y no explota. Claro. Que lo podían haber hundido al otro barco también. Sí, sí. Un barco que llevaba 301 tripulantes. Y el crucero General Belgrano, un barco casi de 2 cuadras, llevaba 1093 tripulantes. Una ciudad flotante. Claro. Bueno, cuando nosotros empezamos ahí, viene un avión que es el de reconocimiento. Los aviones volaron hasta el límite de su combustible, que eso es otra gran proeza de los aviadores, porque hay una persona en el avión que le dice al comandante del avión, señor, nos estamos quedando sin combustible, ¿para cuánto tenemos? Para 4 horas. ¿Cuánto tardamos en llegar a Argentina desde acá a decolar en Argentina en cualquier pista que toquemos? 3 horas 40, bueno, nos quedamos 10 minutos más, 20 minutos más, 25 minutos más, hasta que en ese vuelo final, ya para regresar, divisaron las balsas, que son un color naranja, fosforescente o fluorescente que se dice. Sí. El avión le hizo movimiento de alas a los de la balsa y los de la balsa supieron que los vieron. Claro. Y ya venía el rescate. Ahí avisaron a los barcos y para ese lugar fuimos nosotros. Del lugar del hundimiento el agua los desplazó a casi 100 kilómetros. Y vientos de casi 100 kilómetros por hora, te puedes imaginar una balsa en el agua. Sí. La fue llevando para el lado de Antártida. Uf. Para la zona de Antártica lo llevaba. Sí, sí. Zona de aguas más frías, vientos más bravos y bueno. Ahí encaró el barco nuestro con los otros destructores a tratar de hacer el rescate, sabiendo que los submarinos estaban ahí abajo. Claro, ¿cuántos destructores eran más o menos? 2 destructores, los 2 escoltas del crucero, que son buques de 112 metros, Sí. con 301, 303 según la dotación, de tripulantes a bordo. Claro. Pero ya tienen armamento antiaéreo, Sí, misiles tenían, pero bueno, como que fue un acto de rescate, y yo por eso creo que no han atacado los ingleses, porque los submarinos estaban. Claro, porque aparte al submarino, al crucero, lo atacan fuera de la zona de Exacto, ¿no? Saliendo de la zona de exclusión, regresando al banco Bosworth, que se llama, que es una zona ya, que es baja, que el submarino no puede entrar. El submarino tiene que tener de lo que es el mar para abajo, tiene que tener una profundidad para poder moverse. Y esa es la parte más baja que el barco puede andar, pero el submarino no. Y queriendo llegar a esa zona que es baja para que el submarino no entre, lo hundieron antes. Que ahí lo hundieron para que se arme la guerra. Claro. Porque estaba ahí al punto de el diálogo, de crear un gobierno tripartito, pero bueno, dijeron, le pegamos para que se enojen. Y Argentina se enojó y el otro día, bueno, respondió con los aviones hundiendo un par de barcos ingleses. Claro, sí. Y ahí se arma la verdadera guerra, porque ya hubo muertos, ya al haber muertos era guerra.
Hasta ese tiempo no hubo muertos, no había... Sí, el único muerto que hubo fue Giachino cuando se recuperó Malvinas. Claro, ahí fue el único, hasta ese momento. Ese momento. Claro, sí. Fue una recuperación incruenta. Inglés no murió nadie, murió un solo argentino. Claro. Está estudiado en el mundo, en las escuelas de guerra, la acción que planificó Argentina. Por eso hubo errores gravísimos y grosísimos de la comandancia, digamos, de los superiores, pero el coraje y la forma de actuar de cada soldado argentino no tiene nombre, ¿no? Es hermoso por lo que hemos hecho con nada, casi con nada. Exacto, claro, sí. Y usted ahí cuando, luego de que se hunde el crucero, los sobrevivientes están en balsa y demás, ¿cómo ahí empieza la travesía de ellos y la penuria, que ahí es como yo digo, decir que pasar 3 días en el agua, mojados hasta la cintura, y duele decir esto, pero es una realidad contada por ellos, orinarse encima para sentir calor en las piernas y vomitarse encima para sentir calor en el pecho. Imagínense ustedes, menos 5 grados, 7, los vientos de 100 kilómetros que multiplican ese frío, el agua que podía estar 2 minutos /3 flotando y después te quedabas congelado. Y ellos pasaron 3 días con el agua en la cintura dentro de las balsas, porque entraba el agua dentro de las balsas, y tenían que hacer todo eso para tratar de mantenerse calientes. Claro. El que se dormía es el sueño eterno, porque dormirse es morir. Claro. Entonces rezaban, cantaban, lo que cuentan los compañeros que nosotros pudimos rescatar. Todo eso. Entonces yo generalmente les digo a aquel que mire y los que están mirando este momento de esta charla, que hagan en su casa, pongan en un bol, llenen con agua o a la mitad y pónganla en 2 cubeteras y pongan la mano 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos si quieren. Después lo sacan y piensen que sienten. Bueno, transpórtenlo a la persona que estuvo 3 días con el agua a la cintura. Cuando nosotros lo rescatábamos de las balsas, lo subíamos en posición fetal, no podían enderezar las piernas, porque de la cintura para abajo estaban duros. Y así estuvieron 3 días los sobrevivientes del crucero, que bueno, en el caso nuestro nos tocaron rescatar 365 sobrevivientes, en un barco que medía 62 metros, con 80 personas a bordo. Es como una pieza de 4x4, o la pieza de cualquiera de ustedes, metan 100 personas. ¿Entra usted ahí adentro? No creo. Claro. Bueno, nosotros estamos igual. Íbamos al baño, había gente tirada. Íbamos a los pasillos, gente tirada, todo. En máquinas que yo estaba, en las chapas de fierro, porque hace calor ahí adentro, había gente que estaba ahí adentro. Dormían sobre las chapas. Claro. Agarraban el jarro caliente, algo que después van a ver, que yo tengo mi jarro todavía de cuando me vine, hace 42 años atrás que me vine de baja, o 40 años. 42 años casi, sí. Lo agarraban con las manos, de congelado que estaban, el chocolate caliente que habíamos preparado, el mate cocido, y hasta algunos, cuando se nos acabó todo eso, de tanta gente que embarcamos, se nos acabó el chocolate, se acabó el mate cocido, y le dábamos agua caliente, y lo agarraban al jarro de metal, y lo tomaban así como si estuvieran tomando con un vaso. Es algo que se tiene que imaginar. Claro. Que no sentían el calor del vaso, de lo congelado que estaban. Bueno, y después, en el rescate hubo heridos, quemados que no se pueden imaginar, que no se le vean los ojos de lo quemados que estaban, porque la onda expansiva no solamente mató ese personal de máquina, sino la onda expansiva volteó puerta, explotó puerta y corrió pasillos, y entró un camarote donde había gente que estaba durmiendo, y mató gente que estaba durmiendo. Hubo un caso, si vale, es una historia de un compañero, que el que estaba de guardia en la máquina subió las escaleras y lo fue a despertar al que le tenía que tomar a las 4 de la tarde. Y por ir a despertarlo, porque el otro no bajó solo, sí, no estaba en la máquina. Y se salvó por ir a despertar al dormilón, que tardó unos minutos. Claro. Son cosas que... Sí, el destino de la vida, parece. El destino de la vida. Sí. No le tocaba. Sí, qué locura. Increíble. Sí. Hay muchas historias más, pero bueno, tengo un montón que son contadas, porque son gente que yo conozco. Claro, sí. Y los conocí a los dos, así que bueno. ¿Y ustedes cuántos estuvieron buscándolos? ¿No? Nosotros estuvimos en la zona de balsa, se le llama, la palabra es zona de balsa. El hundimiento es en un lugar, 100 y pico kilómetros para acá, y estaban las balsas diseminadas en el mar, porque normalmente en un abandono la balsa se ata una balsa con la otra.
Tiene unas agarraderas que se ata una soga, o un cabo se le llama, una soga para que entiendan, entre agarradera y agarradera. Y esa agarra la otra y esa agarra y van todos en conjunto. Claro. Pero era tan fuerte el oleaje, los vientos, que a una balsa la arrastró y le arrancó la agarradera, y al arrancar la agarradera le desinfló un compartimiento. Entonces la balsa se quedó y por ahí les entraba agua. Entonces ellos con lo que podían, con el gorrito, sacaban agua para afuera y bueno, esos los pudimos rescatar, ¿sí? Fueron los que contaron la acción. Entonces, ¿qué hicieron? Con una navaja o algo que voy a mostrar yo después, o que lo va a mostrar acá el amigo, con esa navaja cortaron la soga y el viento nos empezó a desparramar. Entonces, en el medio de la noche, nosotros fue la noche más larga de mi vida, porque eran gritos, bengalas, cada uno tiene, en el salvavidas tenés un silbato de auxilio, y sentíamos el sonido acá, la bengala allá, y la ola que tapaba la balsa, porque la ola eran 6, 8 metros, más alto que tu pieza, que tu casa, sí, quizás, la ola. Entonces la balsa quedaba atrás de la ola en el pozo, y se nos perdió. Entonces el barco iba para aquel lado y se aparecía otra, y hasta que enfocaba una, y ahí nos poníamos. Claro. Como venían tan congelados, no podíamos mover los dedos, no las manos, venían así todos, la mayoría, después de casi 3 días. Habían puesto como unas escalas, se les llama, son sogas que uno se va agarrando, como se ve en las películas. En las películas se ven que el soldado sube con toda la mochila, sí, todo. Sube como si estuviera corriendo en el parque. No, ahí congelado, frío, viento, 3 días sin comer, sin agua, porque tenían unos caramelos nada más que son de supervivencia, que eso te da cierta. No podían. Entonces, la balsa, en el movimiento del mar, el barco hacía esto, se tumbaba, y el filo de la borda de un barco, el mar está acá, la balsa subía y se nos quedaba acá. Entonces digo, agarrame de los pies, yo justo estaba en cubierta. Sí. Y el comandante me dice, los que están en cubierta tienen que mirar a dónde va la luz y a donde divisen la balsa, dar la voz de alerta. Entonces yo le digo a 2 compañeros míos, yo pesaba 62 kilos, a 2 compañeros míos grandotes, un tucumano, Carolchi de apellido y el otro Mendoza, de acá de Quilmes, nada que ver con el intendente, creo que es de Quilmes, se llama Mendoza, no, nada que ver. Me agarraron de los pies y yo con el estómago sobre la borda, cuando venía la balsa, agarraba al primero que podía. Claro. Agarraba de los pelos, del sac, de la campera, de lo que tuvieran, del cinto. El tema era subirlo arriba, lo tirábamos arriba, me ayudaban otros 2 más que estaban ahí, y así subimos. Yo calculo que hasta que no me dieron mal los brazos, más de 70 personas. Y en uno de esos casos, que es porque yo después tuve que ir al psicólogo, en una balsa, no sé, 19 balsas pudimos rescatar, nosotros, en nuestro barco. Venía la balsa, nos acercamos, el barco se acerca, vendría a ser, y se pone en contra del viento para que el viento no separe la balsa. Entonces la balsa queda haciendo con el barco esto. Entonces ya teníamos la experiencia que me tenían y yo lo voy a agarrar y la persona esta estaba con los brazos así alto, los ojos que no se veían, todo inflamado, quemado, todo empetrolado, quemado mal. Y no podía hablar, entonces una persona dentro de la balsa, el primero, venía a ser el más herido. Sí, sí. Y cuando lo agarro, me quedo con la piel en las manos. Fue un momento y se me cayó de las manos porque se cayó entre la balsa y el barco al agua. Teníamos 3, 4 nadadores de rescate, por suerte. Y se tira uno, lo atan con una soga y lo suben. Yo para eso me tiré atrás contra la pared del barco. Había un pasillo y la borda, ahí está el mar. Y me quedé así porque no podía hacer más nada y las manos todas con lo que tenía. Bueno, compañero no sé quién fue, me limpia, me dice, vamos Nico que tenemos que seguir sacando hermanos, qué sé yo, bueno, vamos. Pero no podía, y lo miraba y miraba a los que venían y trataba de no tocar a nadie. Bueno, hasta que empecé a hacer lo mismo. Termina todo el rescate, fue al otro día a la madrugada, ya balsas no se veían, los otros barcos también habían rescatado. Nos dan la orden de volver a Puerto Ushuaia. De ahí fueron 2 días de navegación, a dejar los sobrevivientes. En una de esas vuelvo a máquina yo porque yo no había hecho guardia en un día porque estuve todo ese día tratando en la zona de rescate porque me agarraron la cubierta y el comandante me dijo, usted quédese acá para ver y visorar si hay balsa. Bueno,
Y me tocó levantar gente, por suerte. Vuelvo a la guardia mía, porque el otro muchacho había estado un día en la máquina, el relevo mío, y le digo, andate a dormir que yo ya pude descansar un poco. Qué sé yo. Cuando salgo al mediodía, ya íbamos navegando hacia Ushuaia y el mar embravecido y el barco se volvía como un submarino. Se mete la proa del barco, sube el agua, el barco y cuando quedaba la hélice en el aire del barco, un barco cortito, chiquito, el sonido y se movía el barco, se mueve todo el barco por la patada de la hélice, se le llama. Y escuchaba a los que estaban ahí en el comedor que comíamos de parado, un sanguchito, lo que podíamos comer. Otra vez no, dice, yo no abandono este barco, nos hundimos con el barco. Se pensaban que había los sobrevivientes hablaban. Claro. Yo tampoco, ya sufrimos demasiado en las balsas, no quiero más, me muero acá. No, muchachos, es la hélice, los que estábamos ya acostumbrados a esa forma de navegación. En el crucero era un barco que no se movía, 2 cuadras de largo, no lo movía nadie. En el nuestro era una cáscara de nuez. Bueno, en eso que estamos comiendo así, se me acerca uno de los que me tenía en los pies cuando estábamos en pleno rescate. Ahora lo digo con una sonrisa porque me da ganas de ir a agarrarlo del cuello. Me dice, te vas a arrepentir de no haberlo agarrado. Pero jodiendo, un chiste de pibe de 20 años. Sí. Va, pibes no, jóvenes. Y le digo, gato, deja, ¿no viste vos cómo? No lo quisiste levantar. Me dice, vos te vas a arrepentir. Pero un chiste fuerte. Pues yo sé que es un chiste fuerte porque somos hermanos de la vida. Entonces digo, bueno, cuando lleguemos a Ushuaia, me toca justo entrar a Ushuaia estando de guardia. Y no podés salir saludé a algunos, saludar es una forma de decir, te agradecía a cada uno que bajaba. 365 personas que bajaron, 363, porque 2 muertos. Y que lo bajan en camilla, no pude ir. Entonces digo, bueno, mañana voy al hospital a decirle, perdóname. Y fui al otro día y se había muerto. Lo soñé 10 años, creo. Y fue una de las cosas que me hizo ir al psicólogo. Y bueno, hoy lo recuerdo y sé que yo hice lo que tenía que hacer. Y duele, pero bueno, es algo que me quedó, una de las cosas que me quedó más clavada, nada más. Después, amo todo lo que hice y eso solamente no es una mancha, nada, sino lo digo como una experiencia dolorosa. Pero bueno, se dio así. Salvamos muchos y ese se salvó porque está en continente, está con su familia de poder ir a ver los que quedaron en el crucero, los que se murieron nadando hasta la balsa y se hundieron porque no tenían el salvavidas, porque se les pinchó. Así que bueno, fue una experiencia muy traumática, pero alegre porque cuando se llevan a todos los heridos, pues la mayoría, un 80% eran quemados. Muchos heridos, dentro de esos quemados, heridas de fractura expuesta y lo que te puedes imaginar. Lo digo si lo pones bien y si no, pero para que entiendan que lo que vimos es muy groso y hay cosas que no cuento, pues muy doloroso. Pero fue muy, muy, muy fuerte. Y, como se dice, una alegría fue cuando el comandante de la zona austral, se le llama, que era el que manejaba a todos los oficiales de todos los barcos y toda la zona, dijo, ustedes van a tener medallas, todavía no teníamos ninguna medalla nosotros, pero tienen 365 medallas ganadas al mar, que son los 365 que rescataron. Y es verdad, porque esto que yo después te voy a mostrar que lo tengo en el bolsillo es metal, lo amo. Pero encontrarse después de 20, 30 años, 40, como me ha sucedido, con uno que me dice, flaco, a vos te conozco. Porque yo no cambié mi cara, puedo tener los canutos, que siempre fui lampiño, y las canas, pero mantengo la línea y me dice, yo de esa cara no me puedo olvidar porque fue la cara que me sacó. Es lo más grande. Claro. Es la medalla más grande, para mí. Perdón. Sí, no hay problema. Sí. Acá podemos hacer un parate si quieres. Sí, para tomar aire. Sí. Y eso me llevó al psicólogo y bueno, a contar cosas que yo creía que no tenía que contar, porque no por hacerme el duro, sino que digo, ya pasó, ya esto no me hizo bien. Me hace bien esto. Y yo hasta emocionarme y ponerme así, porque me siento como libre, el pecho no me aprieta. Claro.
Eso me dijo la psicóloga, cuando a usted no le apriete el pecho, que no sienta que tiene un... Yo le decía, tengo un camión acá. Yo me tiro en la cama a dormir o a relajarme, a escuchar música en la cama y siento como que tengo algo acá. Eso es angustia, me dice. El día que no sienta eso, no venga más. Y no fui. Y cuando fui a decirle gracias, parece joda, ¿no? Cuando fui a decirle gracias a la psicóloga por todo lo que me ayudó, la habían pasado a otro lugar, no me acuerdo. No la pude encontrar más. La que me atendió no sabía decirme dónde le habían mandado, así que bueno. Pero yo sé que ella, donde esté, en el lugar que esté, en la oficina que esté, ella sabía que el agradecimiento estaba todos los días mío. Porque me estaba ayudando un montón.